Creo que usted en esta audiencia ha advertido, señora magistrada, que estamos ante hechos concretos, serios y fundados. Por el contrario, la Constitución exige que la medida se funde en motivos que justifiquen su necesidad en el caso concreto a partir de los hechos específicos de cada situación fáctica. Esta necesidad, entonces, es ante todo jurídica, relativa al logro de los objetivos del proceso penal general y a los fines de cada medida cautelar especial. Bueno, y sigue largamente esta cita que habla de la necesidad de la medida de aseguramiento en esa sentencia. Conforme a los hechos dados a conocer en esta audiencia, señora magistrada, queda suficientemente mostrado o indicado que el imputado realizaba actos para obstruir la justicia y nada indica que no lo continúe haciendo aprovechando su libertad. No decretar esta medida es dejar al imputado con todas las posibilidades de realizar acciones tendientes a obstruir la justicia, como ya se ha dicho y como ha sucedido en el pasado. No hay duda ahora que la medida restrictiva de la libertad resulta necesaria para evitar que el imputado obstruya la justicia o continúe realizando actos con ese fin. Por las mismas razones ya explicadas, obviamente no es procedente la sustitución de la detención preventiva, me adelanto en ese escenario, conforme a lo dispuesto en el artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, precisamente porque no resulta suficiente la reclusión en el lugar de residencia. Del mismo modo, tampoco es suficiente que se determine como lugar de reclusión centros no dispuestos para estos fines o lugares que teniendo resoluciones que permiten tener personas detenidas no son los sitios convenientes para asegurar los fines de la detención preventiva en este caso concreto y específico. La medida de detención preventiva es adecuada. Número 3. Para el caso concreto, la detención preventiva en establecimiento carcelario es la única que con mayor opción o probabilidades garantizaría que el imputado haga ejercicio de su poder y capacidad de manipulación para obstruir la justicia. Por eso, señora magistrada, es adecuada. Resulta tremendamente evidente que la detención domiciliaria no tiene la capacidad de anular o neutralizar al máximo la capacidad corruptora y manipuladora para obstaculizar el debido ejercicio de la justicia, pues su casa podría convertirse en un centro de operaciones para ese fin. Tampoco resultan adecuadas otros lugares, pues se corre el mismo riesgo que la detención domiciliaria, dado el poder y la influencia del señor imputado. Ninguna otra medida diferente a la solicitada resulta adecuada para hacer todos los esfuerzos tendientes a evitar la obstrucción del debido ejercicio de la justicia que para el caso presente ya ha sido amenazada por el imputado. Sin duda, este caso obliga a restringir el derecho a la libertad del imputado en aras de preservar el debido ejercicio de la justicia y de contener a la seguridad de la sociedad y las víctimas. 4. La medida de aseguramiento de detención preventiva es proporcional. Señoría. Pareció escuchar que el colega de la representación de las víctimas dice que el imputado ha amenazado a las víctimas. No lo dije así. Así es dentro del contexto. Estoy hablando de la amenaza al debido ejercicio de la justicia. 4. Y de contera juega con la seguridad de la sociedad y las víctimas. 4. La medida de aseguramiento de detención preventiva es proporcional. Ha dicho la Corte en la sentencia C-805/2002. El segundo elemento es la proporcionalidad, cuyo fundamento y trascendencia en el ámbito del derecho penal ya han sido subrayadas por esta Corte. En efecto, la medida debe ser proporcional a las circunstancias en las cuales jurídicamente se justifica. Por ejemplo, en el caso de la detención preventiva resultaría desproporcionado que a pesar de que la medida no sea necesaria para garantizar la integridad de las pruebas o la comparecencia del sindicado de la justicia, se ordenara la detención preventiva. Aquí el caso es precisamente que estamos hablando de debido ejercicio de la justicia, de muy alta posibilidad de obstruir las pruebas, que fue lo que se pretendió hacer al poner a un testigo a que hablara, o a pretender poner a un testigo a que hablara en medios masivos de comunicación. El legislador también puede indicar diversos criterios para apreciar dicha proporcionalidad entre los que se encuentra la situación del procesado, las características del interés a proteger y la gravedad de la conducta punible investigada. En todo caso, la Constitución exige que se introduzcan criterios de necesidad y proporcionalidad al momento de definir los presupuestos de la detención preventiva. En este caso, señora magistrada, la detención preventiva es enteramente proporcional por varias razones, entre otras. La medida es proporcional porque es necesaria para garantizar la integridad de las pruebas y para evitar obstaculizaciones al debido ejercicio de la justicia. B. Es la medida proporcional en relación a la gravedad de los hechos y conductas punibles imputadas y que en su conjunto constituyen graves violaciones a los derechos humanos. C.
la medida resulta proporcional a la modalidad que revistieron los comportamientos punibles, dado que tuvieron un inminente y profundo alcance de dañosidad y al punto que la afectada, además de las víctimas individualizadas, es la sociedad entera y la misma institucionalidad. D, la medida resulta proporcional a la calidad de la persona imputada y a la necesidad de evitar comportamientos que afecten los intereses fundamentales de la justicia. Por último, la medida de detención preventiva es razonable. Así lo ha dicho la sentencia C-327 de 1997, que habla de la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas. Me saltó la lectura para concluir. En el caso concreto ya vimos que resulta proporcionar la medida solicitada, pero además es perfectamente razonable privar de la libertad a quien ya se sabe ha desplegado actuaciones y acciones, incluso valiéndose de terceros, para afectar los supremos intereses de la justicia. Lo irrazonable sería, señora magistrada, no dar aplicación a esta figura restrictiva de la libertad a sabiendas de la capacidad criminosa del imputado y su capacidad de manipulación y obstrucción del debido ejercicio de la justicia y del derecho. Además, ¿qué elemento de razonabilidad quedaría en el sentimiento colectivo si los máximos presuntos responsables no son afectados con medidas de aseguramiento de detención preventiva, mientras que sus subalternos en la empresa criminal sí lo son en los mismos hechos y en el mismo contexto? Estoy hablando del rasero de la justicia a la hora de decisiones como la imposición de medidas restrictivas de la libertad, como medidas cautelares, como medidas preventivas. ¿Por qué se afecta con detención preventiva a quienes ejecutaron las órdenes y no se obra en el mismo sentido con quienes planificaron e impartieron las órdenes en la empresa criminal o aparato organizado de poder? Mal mensaje se envía a la sociedad midiendo con diferente rasero y en claro favorecimiento a quienes están señalados de haber delinquido desde las más altas estructuras del Estado. ¿Acaso los títulos, los lauros académicos y la posición de poder en una sociedad no hacen más razonables las medidas de detención preventiva contra los doctores que contra personas que no han alcanzado semejantes estadios de formación, de experiencia, de influencia y de poder? Son todos estos los elementos que también nos hablan del sentido de la razonabilidad. De este modo, agradezco, señora magistrada, la posibilidad que usted me ha dado de llegar a este tribunal para hacer la presente solicitud. Muchas gracias.